Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Yo muy contenta de volver a compartir con vosotras y con vosotros un ratito y hablar de protocolo. ¿Cómo no? Hoy vamos a dedicar nuestro encuentro a charlar sobre el ceremonial y la música y sus orígenes. Nada menos. Aquí vamos a dar unas pequeñas pautas, pero que nos va a situar, como siempre. Lo vamos a pasar muy bien. Yo encuentro que es apasionante. Así que vamos a disfrutarlo todas juntas y todos juntos. La música es una de las formas de expresión más profundas y más antiguas del ser humano. La música siempre unida a rituales y ceremonias. Desde que el mundo es mundo, ya sabemos, el protocolo está en nuestro ADN. Ya sabemos, el ser humano no puede vivir fuera de un entorno social, porque no se desarrolla. Ya sabemos que el ser humano tiene que interactuar con otros seres humanos a través de ceremonias, a través de rituales que los caracterizan y los hacen únicos, o mejor dicho, que nos caracterizan y nos hacen únicos, que sí diferentes o no diferentes. A ver si me explico. Todos estamos en la unidad y en la pluralidad. Nadie es mejor que nadie. Esa diferencia es la que precisamente nos une y nos enriquece como seres humanos. Y la música es uno de esos factores que nos identifica, es una forma maravillosa de expresarse y que nos ha condicionado o que nos, digamos, ha marcado el rumbo de la historia de la humanidad. Fijaros qué bonito, desde que comenzamos hace muchísimos miles de años. No importa la naturaleza de la ceremonia, porque puede ser religiosa o profana, por dividirla en dos grandes bloques, porque como siempre os digo, el protocolo es organización, interiorizar a través de organizar nuestra mente y por tanto exteriorizar en coherencia, y por eso me gusta a mí muy bien tratar de estructurar, cómo no, ahora mismo hablar de la música y dividirla, digamos, en dos grandes bloques, expresada a través de la ceremonia, que puede ser de forma religiosa o de forma profana. ¿Por qué? La música siempre reforzará y realzará ese rito, esa ceremonia. Ahora bien, tengamos muy en cuenta que según la música elegida, la expresión y la intensidad del mensaje que se vaya a transmitir variará. Imaginaos, si estamos constantemente interpretándonos o interpretando constantemente, lanzando un mensaje, fijaos ya este pequeño análisis que hacemos de base, de inicio, en el que la música ha formado parte del ser humano como medio de expresión desde el principio de los tiempos, tanto de una forma profana como religiosa, marca la intensidad de un rito, de una ceremonia. No es lo mismo una boda que un funeral. Este es un ejemplo claro, que me voy a los dos extremos para que nos demos cuenta de la importancia de esa intensidad en la música a la hora de lanzar un mensaje. Bueno, y como estamos tratando de hacer un análisis desde los orígenes, nos tenemos que remontar obviamente a las culturas primitivas y a esas grandes primeras civilizaciones urbanas como Mesopotamia, Babilonia, China, India, también las culturas mesoamericanas, donde la música estaba rodeada, mejor dicho, de un halo extraordinario y, por tanto, de ese carácter ceremonial muy cercano al mito
ya a caballo entre la religión y la magia, ¿verdad que nos situamos? En Mesopotamia, por ejemplo, civilización que a mí me apasiona porque es la civilización que ha marcado el rumbo de la historia de la humanidad desde el punto de vista, pues eso, de civilización, si lo unimos a cuando ya hay los primeros signos de escritura. Pues ahí, en Mesopotamia, la música y la ceremonia iban de la mano, sobre todo en acontecimientos religiosos. Ya sabemos que en esas pequeñas ciudades-estado, el rey y el sacerdote, que estaban al frente de ese pequeño estado, recibían obsequios en forma de música. Fijaos qué bonito. Esos obsequios en forma de música eran nada más ni nada menos que los cánticos. Y esos cánticos normalmente eran lamentaciones que iban dirigidas al dios. Y ahí, por ejemplo, vemos que los sumerios tocaban el arpa, los tambores, también panderos, cascabeles y todos estos instrumentos acompañaban estos cánticos que se les podría llamar también salmos. Muchos se atreven a decir que el inicio de las celebraciones de lo que serán las culturas venideras, tanto profanas como religiosas, pero sobre todo poniendo acento en lo religioso, porque ya sabemos que en esas culturas primitivas, como ya hemos mencionado, el halo extraordinario que rodeaba a ese carácter ceremonial estaba entre el mito, o mejor dicho, digamos que esa mitología llegaba o estaba a caballo entre la religión o la magia, estaba muy reforzado por la música. Entonces, es apasionante verlo porque es cierto que podríamos decir que la cultura mesopotámica inicia la historia de la música occidental, donde los templos y la religión fueron un factor decisivo. Por tanto, la música en los albores de la humanidad será la compañera fiel e inseparable de ritos y ceremonias y, además, casi invariablemente unidos al canto y a la danza. ¿Habéis visto qué evolución del ser humano más espectacular y tan bonita? Todas estas son manifestaciones artísticas, siempre rodeados de un impresionante aire teatral que realzará su profundísimo carácter ceremonial y, por supuesto, inmerso dentro del más amplio campo del protocolo. ¿Qué es el protocolo? ¿Verdad que está en nuestro ADN? ¿Verdad que es organizar personas y cosas en un espacio, cargando ese espacio o esa reunión con esas personas y esos símbolos de ceremonia, de tradición, de ritos, llevados hasta nuestro tiempo contemporáneo, hasta nuestro tiempo actual? Porque estaréis de acuerdo conmigo, amigas y amigos, que la música sigue siendo imprescindible en nuestros actos, eventos y celebraciones. Y si seguimos un poquito con este análisis, sabemos que a través de la música podemos llegar a actualizar momentos, a rememorar momentos, a traer la tradición hasta la actualidad. Por eso, disculpad, siempre digo que la tradición o lo tradicional para nada está obsoleto, sino todo lo contrario. Si se utiliza en la actualidad es porque está todo menos obsoleto. Al revés. Se adapta y encima rememora y encima, ¿cómo diría yo? Refuerza ceremonias y rituales del ser humano desde que el mundo es mundo. O sea, más profundidad imposible. Y luego, por otra parte, enfatiza determinados momentos de desarrollo en un acto, evento, celebración, porque refuerza una simbología determinada que nosotros hemos querido desarrollar en ese acto, evento o celebración. Y esto, como hemos visto hasta ahora, viene desde que el mundo es mundo. Con lo cual, habría que hacer una reflexión cada uno en su interior de
el ser humano, ¿para qué ha venido a este mundo? Y siempre lo hemos dicho, para vivir en sociedad, para vivir de forma pacífica, de forma cordial, porque todos estamos hechos para ayudarnos, amigas y amigos, porque todo es cuestión de buena actitud. En la antigua Grecia, los mitos eran el sostén y fundamento de toda la vida de los griegos, de toda la vida griega. Pero no solo de forma o no solo en el ambiente o en el ámbito religioso, también en el político, en el social, en el ético, en el cultural. Menuda sociedad. Y no, por supuesto, no iba a ser menos. La música se consideraba una de las artes divinas y de origen mítico y guardaba una estrecha relación también con lo religioso, con las ceremonias religiosas. La música que se interpretaba era un producto de la improvisación y en plena ceremonia se improvisaba, se cantaba y se improvisaba, con lo cual yo creo que reforzaba mucho más la autenticidad de la ceremonia, porque no se repetía como algo rutinario, sino que era muy profundo. Y además era aderezado por el canto y la danza. La música griega, sobre todo, era vocal. Desgraciadamente, solo hemos podido obtener de esta música reconstrucciones arqueológicas hipotéticas. Los griegos no disponían de notación o un sistema de afinación musical que nos pueda mostrar un poquito el camino, o mejor dicho, que nos podrían haber mostrado cómo interpretaban específicamente su arte. Lo poquito que sabemos al respecto nos viene dado indirectamente por instrumentos musicales rescatados, eso sí, pero no son muchos, y himnos encontrados, y por supuesto representaciones pictóricas, escultóricas, en las que siempre se hacía alusión a la música, y por supuesto en sus vasijas, tan características de la Grecia antigua, tan bonitas y bueno, tan ilustrativas de lo que era el comportamiento del ser humano de la época. Por supuesto, la música también estuvo presente en el protocolo y ceremonial de los famosísimos Juegos Olímpicos. En este terreno, en este campo, en el deporte, se cuenta también con información que proviene de relatos de hazañas deportivas, así como de imágenes de gestas deportivas pintadas también en vasijas, por supuesto, sobre todo en vasijas, ya sabéis, la de las figuras negras, las figuras rojas, etc, etc. Vamos, si alguien ha tenido la oportunidad de ir al Museo de Arqueología en Atenas, que yo sí que he tenido esa oportunidad, os aseguro que todo esto está representado y te pone en situación de todo lo que hemos heredado, de todo el protocolo y ceremonia que hemos heredado hasta nuestros días. Es de verdad apasionante. Bueno, cuando hablamos de relatos y de hazañas deportivas, ya os adelanto, es porque en Grecia se cultivaba muchísimo el vivir en comunidad, en competir, en celebrar las competiciones con un ganador, que todo el mundo se alegraba por si un ganador sobresalía, una persona sobresalía más que otras, eso significaba que estaba cultivada, que estaba muy integrada en la sociedad. Fijaros qué equivocados estamos muchas veces aquí, y bueno, cuando digo aquí, quizá en la actualidad, quizá el efecto contrario es el que cuenta. Si una persona de verdad estaba cultivada y de verdad vivía en sociedad, se alegraba porque otra persona pudiera destacar más que otra a través de una competición deportiva. Porque la cultura griega comprendió enseguida que el pleno desarrollo físico, intelectual y moral de cada ciudadano podría contribuir al desarrollo de la sociedad. O sea, puro protocolo. Acordaos, tenemos que interactuar unos con otros, transmitimos mensajes, tenemos que organizarnos, donde la ceremonia y el ritual son fundamentales, y ahora estamos viendo cómo se refuerza a través de la música. Por tanto, la práctica de la gimnasia y la música
encontraron un lugar súper preferente en la educación de los hombres libres griegos. Atletas y músicos, que ya os lo he mencionado hace nada, comenzaron a competir, a participar en certámenes públicos, especialmente durante las Olimpiadas. Eran eventos de carácter ritual, donde preferentemente deberían participar músicos y atletas profesionales. Ya lo veis, tanto la música como el deporte se constituyeron en factores fundamentales de cohesión, sobre todo porque se garantizaba una convivencia pacífica. Ya lo veis, deporte y música unidos a través del protocolo y el ceremonial. Apasionante. Recordemos, amigas y amigos, todo lo que sea desde la creatividad, desde la coherencia, desde la armonía, es protocolo, es convivencia, es querer crecer como ser humano, es espíritu de servicio a los demás, que eso es protocolo. Lo demás no es protocolo, lo demás no es comunicación. Y bueno, los antiguos griegos lo tenían muy claro, así que hacer este recordatorio no viene nada mal. Vamos a terminar este podcast, esta pequeña pincelada por la historia de la humanidad y la música con Roma. Bueno, casi la totalidad de la cultura romana es calcada a la griega. Y el campo de la música, el ceremonial y el protocolo no va a ser una excepción. Aunque pierda mucho de la elegancia griega, ¿eh? En Roma, esa elegancia, ese culto a la belleza, esa, elegancia, porque no se me ocurre otra palabra que lo pueda denominar mejor, aunque en Roma esa cultura es, digamos, asimilada a la cultura griega casi en su totalidad, esa elegancia original se pierde. Aunque por supuesto, no vamos a despreciar los indudables y originales aportes que hizo la cultura romana. Bueno, al igual que en Grecia, los romanos, por supuesto que amaban el canto, la danza y la poesía que eran utilizadas en los juegos circenses, en el teatro, en los sacrificios religiosos y en los banquetes. Y la música también tuvo un papel fundamental en ceremonias, por supuesto, en ritos militares. Pero aquí acabamos. Con el declinar del imperio, el carácter ceremonial y el protocolo tienden a decaer y finalmente desaparecerán. Qué curioso, ¿eh? Así es. Y aquí me paro, amigas y amigos. Hemos dado una pincelada, como os he dicho antes. Yo os prometo que iremos profundizando en lo que ya hemos hablado, porque hay que profundizar, pero cuando digo aquí me paro es porque después del Imperio Romano hay mucho que hablar de la música y el protocolo. Mucho. Y os lo prometo que vamos a continuar porque, bueno, me oís mucho decir la palabra apasionante, pero es que ya sabéis que yo soy una apasionada del protocolo. Amigas y amigos, hasta la semana que viene. Espero que lo hayáis pasado bien porque yo lo he disfrutado muchísimo. Plaza Podcast. Historias que cuentan.